lógicamente, ¿cómo podemos entender cuando se revela en la persona el poder de Dios? Es una buena pregunta. A veces muchos de nosotros, los cristianos, los líderes, los mismos pastores, a veces no sabemos, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta, por a veces por momentos difíciles que pasamos o simplemente cuando nosotros pedimos y no tenemos respuesta de Dios, pero a veces estamos pidiendo mal, ¿no? De una forma incorrecta. Entonces, entre la pregunta dice, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y es muy puntual también dentro de la pregunta, ¿no? Entonces, Claro, o sea, ¿cómo sabemos en qué momento Dios está obrando en tu vida? O sea, de eso se trata, ¿no? ¿Cuándo se revela el poder de Dios? claro, primeramente tenemos que ser hijos de Dios. Para eso tenemos que haber aceptado a Dios en nuestro corazón y hemos proclamado por nuestra boca. Es el primer paso. Entonces el espíritu que está muerto toma vida y a partir de ahí el espíritu nos empieza a guiar. Entonces el poder de Dios también viene a manifestarse según el potestad y la soberanía de Dios puede ser en ese momento, como también de poco a poco, como vas teniendo la madurez espiritual. Entonces vamos a la escritura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿No? Entonces, oiga usted, esta es una enseñanza, parte de octavo encuentro de Carta del Evangelio. Oiga usted, si tiene lapicero o un cuaderno, para que corre y para que pueda usted apuntar todos los pasajes de la Biblia que voy a emitir entre la palabra, para que usted apunte y verifique que las cosas que yo digo no es lo que yo digo de mi manera ni de mi pensar, sino de lo que dice exactamente la Escritura. Porque no debemos aumentar ni quitar ni un tilde ni una coma lo que dice la Escritura. Debemos tratar de transmitir en una forma ordenada, correctamente, para que puedan tener un buen entendimiento de las personas que están escuchando este programa, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer primeramente la Escritura. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, en este contexto, vamos rápidamente en lo que dice la Escritura. Acá dice, id a ser discípulos. Dice bien claro, id a ser discípulos. No dice, señores, lo que dirigen la iglesia, no dice llena tu iglesia, id llenar tu iglesia. Muchas de las congregaciones se han enfocado ¿a qué? A llenar la iglesia, enfocado en otras cosas, en lo material, en lo económico, ¿no? Entonces eso es incorrecto, por la Escritura dice id a ser discípulos. Una iglesia así caiga 5 o 10 congregantes, pero sean discípulos, ellos que van a ver, va a haber una explosión del evangelio, van a llevar el evangelio a los rincones de la tierra y se va, a cumplir o hacer el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Es que es llevar el evangelio y hacer discípulos y a los rincones, hasta el fin del mundo. Pero también nos dice otra cosa, dice, debemos enseñar que guarden todas las cosas. Esa parte, ¿qué quiere decir? Es parte de discipulación, levantar discípulos. Entonces, también dirigir una forma correcta a las personas, a esos discípulos, para que puedan entrar en el campo, también puedan transmitir en una forma ordenada o en una forma correcta el evangelio, explicando el problema fundamental del pecado original sobre los hombres. Ese es muy importante, queridos hermanos. Dice, ¿qué nos dice, Cano? Enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice? Oiga ustedes, si ha recibido a Dios en el horario y correctamente, usted no pierde la salvación. Hay algunos hermanos que explican diciendo que si haces tal, cual o aquello, ya pierdes la salvación. No puedes perder la salvación. Tenemos que tener en cuenta Jesucristo en Hebreos
28 dice que Él se sacrificó y murió por una sola vez. O sea que Jesús no juega ni jugará, tal como dice la Escritura, la palabra de Dios, ese se cumple hoy, ayer y en el anteriormente, ¿no? Se cumple de todas maneras lo que dice la Escritura. Dice acá, cuando entendamos completamente quiénes somos y quién es Jesucristo, podemos experimentar el poder y las bendiciones de Dios. Esto comienza cuando entendemos de dónde venimos, lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos. Ahora, ¿de dónde venimos las personas que hemos aceptado a Dios? Venimos de un lugar de oscuridad, de un lugar de destrucción. Como padre era Satanás, nuestro respaldo, y nuestro destino era el infierno. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, que hemos restaurado la imagen semejanza en nuestra vida, la imagen semejanza en nuestro corazón, como ser humano. ¿Para qué nos creó Dios? Dios nos creó para dar culto a Dios, tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Pero ¿por qué fuimos alejados? ¿Por qué fuimos separados? ¿Por qué Dios nos sacó de su presencia? Por causa de la incredulidad, y por esa razón cayeron al pecado Adán y Eva, y nosotros somos su descendencia de ellos. Entonces es importante que debemos saber correctamente por qué sufrimos, por qué no pasa tal cual o aquella cosa en nuestra vida. Hay una razón, porque hay un ser llamado Satanás que destruye todos los días de nuestra vida como ser humano. Bueno, qué importante es precisamente tomar en cuenta estas enseñanzas para que los televidentes conozcan el propósito de Dios y el propósito del Evangelio, que justamente nace para cambiar y transformar al hombre en estos momentos difíciles en la cual vive la sociedad, y se refleja por los mismos hechos que hoy están a la vista de todos los peruanos y de todo el mundo. La siguiente referencia es, misionero, ¿qué debe tener bien claro el ser humano en lo que respecta al camino de Dios precisamente? ¿Cuál debe ser la claridad del ser humano para estar encaminado lógicamente en lo que Dios quiere para esa persona? Bueno, es importante la pregunta, como una pregunta y una reflexión. ¿Qué es lo que debemos tener claro? ¿Qué es lo que debemos tener en nuestra mente primeramente? ¿No? El ser humano. El ser humano no creyente, el que no ha aceptado a Dios, y también las personas que hayan aceptado a Dios, o los líderes, o los pastores, congregantes en general de cualquier iglesia. Acá yo no vengo a levantar una denominación, sino que yo vengo a explicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que pueda establecerse el reino de Dios en todas las personas que están escuchando. Si no saben, es para que puedan aprender. Esta es una enseñanza muy gratificante, que es lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Entonces se trata de establecer el reino de Dios, no establecer ninguna denominación. Esta es una enseñanza para cualquier congregación, cualquier cristiano o cualquier persona que quiere conocer y escuchar de la palabra de Dios. Dice, primeramente, debemos tener bien en claro 7 cosas. El hombre original fue creado a la imagen de Dios para vivir en comunión con Dios. Dice que el ser humano fue creado lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, daba culto a Dios, y era una persona que jamás iba a morir. Era un ser de imagen de Dios, por lo tanto nunca iba a llegar la muerte para él. Pero ¿por qué el ser humano empieza a morir? ¿A partir de cuándo? Incluso Adán y Eva, ¿por qué murieron? Es el que fue por causa del pecado. Ahí llegó la muerte espiritual y también la muerte física por causa del pecado, y nosotros nos envejecemos, se arruga nuestra cara, se cae en nuestro cabello, todo eso que es por causa del pecado. Entonces, Dios creó, dice que en Génesis 1:27, a la imagen, semejanza de Dios, pero no en lo físico, está hablando de lo espiritual. ¿Por qué le digo esto? De toda la creación, hasta los animales tienen alma. El ser humano está compuesto por 2
cosas espirituales, alma y espíritu. Quien tiene comunión con Dios es lo espiritual. En ese contexto nos dice que somos imagen, semejanza a Dios. 2, por causa de Satanás, esa imagen se oscureció y su espíritu entró en estado de muerte. Eso fue el contexto de Génesis 3, de 1 al 10. No, pues se llama caída del pecado, ese pecado se llama pecado original. Entonces, ¿en qué contexto quedó nuestro espíritu? En contexto de Efesios 2.1, muertos en nuestros delitos y pecados. Y después en contexto de Efesios 2.2 nos dice, estábamos que bajo la potestad, ¿no?, del aire, bajo el Dios del aire. Y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? Hijo de desobediencia. O sea que ¿quién es el Dios, el potestad del aire? Satanás, que convive con nosotros y nos domina y nos maneja nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso que hay tanta maldad en esta tierra, ¿no? Entonces, también nos habla, por lo tanto, estando en ese contexto, dice que caímos bajo la voluntad como hijos del diablo. Juan 8:44 nos habla ahí. Él dice que es un ser mentiroso y engañó y con su mentira llevó el pecado, para que puedan caer en el pecado a Adán y Eva. Desde ese momento el hombre fracasa y muere y tiene muerte espiritualmente y viene sufrimiento sin cesar. Eso está en el contexto de Génesis 3 de 11 al 20. En Génesis 3, 16 le dice a la mujer, ¿qué le dice, no, la palabra de Dios? Dice, por haber escuchado la voz de Satanás, multiplicaré de gran manera tus dolores en tu preñez, tu marido se enseñará de ti y tú harás el deseo de tu marido. Por esa razón hay tanto maltrato, hasta asesinato a la mujer. ¿Por qué? Está en ese contexto de la maldición. Aún no ha conocido Dios, pero algunos también sucede, algunos cristianos también caen a eso porque aún todavía no han conocido correctamente a Jesucristo. Entonces, quien domina su mente es un ser llamado Satanás. Entonces dijeron, viven como un transeúnte en este mundo, o si vivimos como un transeúnte de pasada, somos peregrinos en este mundo. Luego iremos a nuestra casa, poder ser cielo o al infierno. En este nos habla, si hemos tenido encuentro con Jesucristo en nuestro contexto de nuestra vida, vamos a ir ¿a qué? Al reino de Dios, al cielo. Filipenses 3:20 nos dice que somos ciudadanos de los cielos. Pero si no es así, vamos a ir a donde nos corresponde. ¿A qué? ¿A dónde? Al infierno. Aunque nos va a dominar, aunque nos va a gobernar, ¿quién es? Satanás. Oiga usted, escucha. Abre los oídos. Por lo tanto, Dios te va a abrir el corazón para que hoy de repente aceptes a Dios y hoy es el horario para que tú puedas aceptar a Dios. Pero ¿qué nos dice también en el siguiente, no? En ese contexto iremos al infierno, ¿no? Dice, eso nos dice Lucas 16, de 19 al 31. Dios vino a este mundo en forma de hombre para restaurar la imagen de Dios en los hombres y destruir al enemigo. Acá nos habla muy claro, por ejemplo, en Juan, 1 Juan 3:8. ¿Qué nos habla en 1 Juan 3:8? Dice que el que practica el pecado es del diablo. Para eso vino Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que cuando tienes encuentro, aceptas a Jesucristo, en ese momento empiezas a destruir las obras del diablo en tu vida, en tu linaje familiar. Oiga usted, escucha muy claro. Dice, Jesucristo es Dios y hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. Eso es verdad, porque dicen en Juan 1:14 nos dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también nos habla en Filipenses 2:6 al 10 nos habla, y estando en el condición de hombre, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y les dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla, no dice alguno, Señor,
toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y de abajo de la tierra. O sea que estamos hablando en una forma total. Cuando aceptas a Jesucristo, a Jesús, quien es la vida, se soluciona todos tus problemas. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Oiga, cuando el momento que tú aceptas a Jesucristo cambia tu destino y toda la aflicción mental, física que tú tienes llegará a la paz, pero en el horario y el contexto de Dios. Bueno, es importante, ¿no? Saber que Dios ha creado todas las cosas, están bajo el dominio de Él, ¿no? Inclusive principados, potestades, lo visible, lo invisible, todo fue creado para el propósito de Dios, para Él y con Él, y lógicamente descansa en Él. Qué importante, ¿no? Es todopoderoso, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, misionero, ¿cuál es el propósito en que los cristianos tengan batallas? O sea, ¿qué significa tener una batalla para los cristianos? Claro, esa es una buena pregunta. Y muchos de nosotros a veces no sabemos. Vivimos diligentemente sufriendo, o a veces en un estado del infierno como padre Satanás, a pesar que somos cristianos. ¿Por qué? Porque aún todavía vivimos en la carne. Aún todavía nuestra mente, nuestro corazón vive en la carne. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por nuestra incredulidad. Oiga usted, el pueblo, cuando hubo éxodo, ¿por qué murieron todo eso? A pesar que Dios estaba de la presencia todos los días de su vida, pero seguían incrédulos. No, pero hoy día también igual, dentro de su palabra dice que Dios está hasta el fin del mundo con nosotros, a través de su Espíritu Santo, pero sin embargo, aún no creemos lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo debemos comenzar la pelea o la batalla, ¿no? Dice, ¿no?, con el cristiano. Debemos tener en cuenta tres cosas fundamentales, el cristiano y no cristiano también debemos conocer esto. Dice, uno, la batalla contra nosotros mismos, conocernos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Qué nos dice? La batalla con nosotros mismos es que debemos quitar toda nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza, antes que habíamos conocido a Dios. Debemos creer en Dios desde el momento que cambió nuestra identidad, nuestro ADN espiritual. Debemos creer lo que dice la Escritura. Por incredulidad el ser humano sufre, por incredulidad la persona se deja aplastar en su mente, en su corazón, por un ser llamado Satanás. Debemos confiar nuestras circunstancias presentes a Dios. Debemos descubrir su plan. Dios trae su plan de distintas formas, a través de la enfermedad, a través de tantas formas Dios trae. Ahí dice, estoy acá. Cuando el ser humano llegó a ser polvo, cuando ya no puede hacer nada, ahí empieza a hacer su obra nuestro Padre Celestial. Y Él nos muestra con su poder, ¿no? En todo momento se soluciona en nuestra vida. Más que nuestro deseo, tenemos que buscar el deseo de Dios perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Para qué hoy día nos trajo a nosotros como misioneros, como líderes de la iglesia, como pastores? ¿Para qué? Para que vivamos nosotros contentos, felices. No, en lo material, no, Señor. Dios nos ha creado a nosotros, nos ha traído en esta sociedad, en esta familia, en esto querido Perú, en cada rincón de la tierra a un cristiano, por un deseo de Él, que dentro del contexto dice, muchos llamados y pocos los escogidos. Muchos llamados son solamente para ser salvos, y los escogidos son para poder llevar su palabra a los rincones de la tierra. Entonces, esa es la gracia del Señor, y por lo tanto, la gracia es irresistible, y por lo tanto nosotros somos los llamados para llevar la palabra de Dios, el Evangelio a los rincones de la tierra por distintos medios. Más que nuestro plan, tenemos que buscar el plan perfecto de Dios. En Romanos 8, 28, 29, ¿qué nos dice? Más que nos amó Dios a los que aman a Dios, todas las cosas va para bien. Qué interesante, ¿no? Claro, todos, a los que le aman, pues. A todos los que amamos a Dios. Y los que aman son los que hacen la voluntad de Dios, misionero. Amén.
Dice, son hacedores de la palabra, no simplemente oidores. amén. Entonces ahí ellos reciben esa bendición, ¿no? Qué importante, ¿no? Para eso Y esa es somos una llamados. promesa que nosotros como cristianos debemos recoger con la mano, que justamente esa es la fe, creer en esa palabra. Amén. Entonces sigamos desarrollando eso. Aún todavía estamos en la primera respuesta. Nuestros pensamientos, nuestra terquedad no nos beneficia para nada, Señor. Usted, si usted es terco, si usted es terco, tu pensamiento, no, debes quitarlo en este momento, sacar como esa máscara, botarlos al tacho, como se puede decir. Entonces, cuando usted sepa escuchar, Dios va a abrir la puerta de tu corazón para que tengas entendimiento entre la palabra. He de confiar, o sea que debemos confiar completamente en nuestra vida a Dios. No debe ser primero yo y después Dios. Primero debe ser Dios y después de nosotros. En cada cosa que hagamos, en cada circunstancia de nuestra vida, ahí veremos el poder de Dios y las obras de Dios en nuestra vida. Jesucristo es la verdad, es el santo, por ello la vida santa hace vivir completamente libre. Es verdad, libre de pecado. Ahora, en segunda cosa, la batalla contra Satanás que tratan de engañarnos en los últimos días, ¿verdad? No es posible mediante nuestro poder. Oiga usted, humano, hermano, no le interesa a Dios lo que sabes, lo que tengas poder, conocimiento económico, político, no le interesa. Dios, ¿qué le interesa? Es el poder espiritual. Dice, solamente a través del nombre de Jesucristo, el poder de Jesucristo, podemos quebrantar todas las obras de Satanás. Nos dijo que nos daría el poder. Juan, nos dice, primero que Juan 1:12 nos habla, primero tenemos que ser hijo de Dios. Tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. Dios nos da una promesa, que Él tiene toda la potestad, toda la autoridad del cielo y de la tierra. Pero también a nosotros, a sus hijos, a los que hacemos su deseo del Señor, ¿no? También nos da ese poder. Es por eso que nosotros podemos llegar a un enfermo, ¿no? A uno que está endemoniado, podemos quebrantar, atar y ordenar que salga de su vida Satanás, pero con la palabra, no gritando, sino con la palabra, con la escritura. Porque hay muchos de nuestros hermanos que empiezan a gritar, sal, 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 y el diablo se ríe cuando más grite. Entonces tenemos que tener mucho presente y cuidado de todo eso. Dice acá, ¿qué nos dice? Incluso los demonios tienen que obedecer la autoridad de Jesús y también de nosotros. Y nos habla esto en Marcos 1:27. La razón por la que vino Jesús fue para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Porque la autoridad de la respuesta a las oraciones es el Señor. Es verdad, solamente en nombre de Jesucristo, el intermediario, a través de eso es lo que nos escucha las oraciones. También del requisito que nosotros debemos ser hijos de Dios para que Él nos escuche, el Señor nos escuche. También la tercera batalla, que nos contra el mundo, recibe la guía del Espíritu Santo. En este mundo, al buen cristiano, no, al que proclama su palabra, al que es obediente a la palabra, a la Escritura, ¿qué pasa? ¿Quién les guía? Es el Consolador, porque Jesús dijo, no, voy a pedir a mi Padre para que venga otro Consolador. ¿Qué era otro Consolador? Es el Espíritu Santo que va a vivir en nuestro corazón. Somos templo de Dios y Él nos va a guiar de acuerdo al propósito que tiene en nuestra vida, nuestro Jesús, nuestro Señor. Él dice, de verdad está con nosotros por siempre. Entonces, ese Espíritu Santo, del momento que aceptamos a Dios, va a estar por siempre, para toda la vida. ¿Y qué nos habla también? Otra, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Juan 14, 26, 27. O sea, al que hace la voluntad de Dios, donde que vaya, Dios le va a poner en la boca las palabras para que pueda transmitir la palabra y el Evangelio. Dios nos da encuentros. A veces no es necesario ir de puerta en puerta a tocarlo. Dios te va a poner ese alma, ese espíritu que es preparado por Dios, porque Dios nos pone encuentros. Entonces para eso tenemos que tener ojos espirituales. Tengamos bien claro oiga usted, hermano. Dice, ¿qué nos dice acá también primero? Primero de Juan 2, 20, 27. Tenés la unción de Espíritu Santo y conocés todas las cosas.
¿Qué es la unción? Es la llenura de Espíritu Santo, la llenura de la palabra, la llenura de Dios. Eso le llaman la unción. Y después dice, con eso vamos a conocer que la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces Mateo 12:28 nos habla, donde está el Espíritu Santo, ahí está el reino de Dios. O sea, un buen cristiano, donde está el cristiano, ahí se establece el reino de Dios. No, Satanás correrá de nuestra vida, de nuestro espacio, de esa región, pero para eso tenemos que ir aferrados a la promesa de Dios. La promesa de Dios es Génesis 3:15, la simiente de la mujer, Isaías 7:14. No, que Dios va a estar con nosotros, entonces tenemos que ser claros con eso, porque para nosotros, para los cristianos, ya está consumado todo nuestro pecado. Y también para eso tenemos que tener la llenura de Espíritu Santo. Bueno, el tiempo es rápido, avanza, faltan 3 minutos para la 1 de la tarde y vamos con la pregunta final, la enseñanza de hoy. ¿Desde cuándo empieza a obrar el poder de Dios en la vida del hombre misionero? Es importante que también volvamos a preguntar eso, ¿desde cuándo? ¿No? Es importante eso, porque muchos de nosotros no sabemos. Siendo cristianos vivimos diligentemente sufriendo, ¿no? Es oprimido nuestra mente, nuestro corazón, aún en la carne, preocupado de mañana. Hay un pasaje que yo siempre suelo compartir, ¿no? Donde dice que las armas de vuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Fortalezas pues son obras principal potestad del diablo, ¿no? Y derribar, dice el argumento, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo en obediencia a Jesucristo. O sea, no sé, ese es el pasaje que yo tengo relacionado, lógicamente, que Dios nos enseña, ¿no? Donde nos da poder para destruir fortalezas. Claro, el poder que nos da también siendo cristiano viene en 3 cosas fundamentales. Palabra, ¿qué es? Escudriñar la Escritura, la Biblia. ¿Qué es el segundo? Pero la palabra es el poder de Dios, misionero. Claro, está bien. Claro. A través de eso nosotros tenemos el poder, pero también palabra, la oración, que es fundamental, Claro. el comunión con Dios. Y el tercero, ¿qué viene? La evangelización. Las personas, mira, que solamente oran mucho, se convocan oración, el 99% caen ¿a dónde? A un misticismo. Dios me habló, Dios me dijo. Entonces, pero misticismo, ¿por qué? Que la oración tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Lógicamente, eso debe ser lo correcto. Porque hay 3 tipos de oraciones también. Sí, es lo que pasa que Ya, entonces tú no puedes, el cristiano que no está cumpliendo ese requisito, entonces está orando mal. Claro. Y ahí donde viene justamente la confusión. Lógico, ¿no? pero ¿por qué te digo eso? Cuando tú solamente, oras, o primero vamos, porque cuando tú solamente Porque, lees... misionero, si tú lees en Gálatas, dice, no, el diablo se viste como ángel y te habla, ¿no? Sí. Pero ¿qué dice? Que no podemos creer lo que no está escrito en la Biblia. Dice, sea maldito. ¿Ah? Sí, Por eso qué importante es leer la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos, o sea, cuando solamente oran nomás, muchos ya se enfocan y ya empiezan en los sueños. Yo te cuento para ir dando experiencia, porque hay que enseñar también a los televidentes. Para eso estamos sentados acá nosotros. ¿Sí? Con testimonio. Hay un pastor que me dice, yo estaba en ayuno, me dice, estaba orando. Y de repente viene una voz del cielo, me dice, levántate y unge tu casa con sal. Entonces él se levantó y empezó a tirar la casa con sal, inclusive a su esposa, todo. ¿Ya? Entonces yo le escuchaba, pero eso es antibíblico, eso no es obra de Dios, eso es una obra satánica, porque ¿dónde dice que la unción es con sal? No dice. Sí, ¿ya? Lo que pasa es que como la que estaba Entonces, diciendo... por eso te digo, él lógicamente escuchó la voz supuestamente de Dios, pero no ha sido Dios, ha sido el mismo demonio que le estaba hablando. ¿Y por qué él creyó? Porque legalmente no estaba pues
fundamentada en la palabra, porque la palabra no dice que la unción viene con sal. ¿Dónde dice, en qué parte de la Biblia dice que hay que ungir con sal? No dice. También en otros dicen, por ejemplo, que vamos a uncionar con aceite. ¿Ya? Agarran aceite de comer, Claro. sil, friol y todo Entonces, eso. Y el aceite, es que ¿sabes ahí viene qué? el problema. Por eso dice la palabra, por eso dice maldito aquel que obedece a lo que no está en la Biblia. Sí, ¿no? lo que pasa es Por que eso como- que la Biblia es importante leer, meditar, escudriñar, y es importante eso. ¿Para qué? Para que no entre espíritu de error, de confusión. Y dice probar a los espíritus si son de Dios, si son del diablo, porque dice que el diablo también se viste como ángel de luz, el misionero. Qué importante, ¿no?, esta enseñanza. Claro, por eso, como te digo, es fundamental de un cristiano tres cosas, como le dije: palabra, oración y evangelismo. ¿Por qué? Porque es como tú hacías ejercicio. ¿Qué pasa si estás solamente comes, no te vas a engordar, cierto? Algo así es el evangelio. Entonces tengamos claro. Entonces vamos a la respuesta rápidamente. ¿Desde cuándo obra el poder de Dios? Desde el momento en que pasas a ser hijo de Dios y soluciona el pecado original, comenzará la bendición. Tengamos claro, usted, televidente, cuando las consecuencias del pecado son resueltos, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Al descubrir el plan de Dios mediante las dificultades, Dios permite muchas dificultades en nosotros, enfermedades, persecuciones, frustraciones. Ahí Dios dice que estoy acá. Cuando ya hemos caído en polvo emocionalmente, ahí vemos la obra de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos que aceptar a Dios en nuestro corazón. Pero esa consecuencia también es el momento y tiempo de Dios. Y muchas veces, a pesar que Dios nos dio todos los señales en nuestra vida, nunca nos dimos cuenta. Y Satanás está muy activo. Te nubla tu mente, te nubla tu entendimiento cada día de tu vida. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Así está Satanás. Tenemos que descubrir el objetivo de Dios en nuestra vida. Tenemos que buscar el gran deseo de Dios en el lugar en el que estemos. Oiga usted, si usted trabaja, ser comerciante, profesional, estudiante, no sé dónde estás, ahí donde estás sentado, ahí donde has nacido, ahí está el lugar que Dios te puso. Hay tantas almas, tantas gente, tu amigo, tu vecino, tu sociedad, necesitando conocer de Dios. Entonces Dios te va a tener encuentro cada día de tu vida. Cuando oremos por estas cosas, el poder de Dios vendrá sobre nosotros. Cuando oramos, con el deseo de Dios, con la evangelización mundial, ahí viene que vendrá el poder de Dios y vendrá sobre nosotros. Cuando Cristo lo desea todo para ti, podrá tener la victoria. O sea, cuando hacemos todo el deseo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios dice que Dios nos va a dar toda la victoria en nuestra vida. Ya no es necesidad de hacer esfuerzo. También viene la sanidad de enfermedad mental. ¿Cómo así? Con la llenura del Espíritu Santo y hacer el deseo de Dios. Para poder terminar una oración de aceptación, quizá a muchos de nuestros televidentes están esperando ese contexto, ¿sí? Entonces oremos. Voy a emitir, un poco lento, como para que puedas también repetir si no sabes orar y aceptar a Jesucristo en tu corazón. No sé qué es lo que estás pasando en este momento. Oiga usted, levántate, mira al cielo, a Dios que te espera con brazos abiertos y corazón abierto, con el espíritu abierto a recibirte. Entonces oremos. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió por mí y cambió mi destino. Cuando mi respaldo era como padre Satanás y mi destino en el infierno, cambió mi destino a ser como padre Jehová Dios y también mi destino al reino de los cielos. Gracias, amado Padre. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Cristo, como mi Salvador, como mi dueño y Señor de mí. Amado Dios, oro en nombre de Jesucristo que está vivo, está en la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén, amén. Les habló el misionero León Chandao Acuña, de Iglesia Unánimes en Cristo, de Lima, Perú, y nos encuentran a través de Facebook o a través de, YouTube, como Iglesia Unánimes en Cristo en Lima, Perú.
Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, misionero, por esta enseñanza de hoy que ha sido bastante aliciente para el alma de las personas y también los que han aceptado a Cristo. La oración. Esta lección se siguiente, llama la oración. no, ¿Es no, para, no. este para la próxima? La próxima, la oración. La oración es una ciencia espiritual, ¿no? Sí. Ya, entonces, claro, el poder de Dios está basado en la oración. Es tan poderosa. Si dice si uno o dos se pone de acuerdo, dice, para pedir algo yo estoy en medio de ellos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice Dios, yo estoy ahí. Por eso qué importante es orar. Y orar no significa repetir. Orar significa hablar, tener comunión con Dios. Eso es orar, hablar, conversar con Dios. ¿Ya? Parece el cuarta semana. El rezar es repetición. O sea, no hay que confundir rezar y orar, son diferentes. Para la próxima, el misionero le va a hacer entender qué es rezar y qué es orar. Llegamos a la parte final. Gracias por estar en Hágase Justicia. Dios mediante estamos mañana, ojalá Dios quiera. Vamos a ver, pero sin embargo, le recomendamos diciendo, si están sanos, no tienen nada, no se hagan los locos, no sean mentirosos, no sean ociosos, no sean rateros. Trabajen, Dios les bendiga. Hasta la próxima.